Ha sido muy inspirador ver que el movimiento estudiantil de la Complutense, de la UAM, de la Carlos III en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en otras ciudades, se empieza a poner de pie para defender la causa del pueblo palestino, y eso es un incentivo para muchos y muchas también fuera de las universidades. Así que, bueno, la verdad es un gusto poder estar acá y compartir esta charla con vosotras. Y como decía Elías, bueno, esta semana se cumplió un año desde el comienzo de este brutal genocidio, y al mismo tiempo estamos viendo cómo Israel está extendiendo su ofensiva guerrerista y militarista con la invasión en el sur del Líbano, con bombardeos muy fuertes como no se veían desde el 2006 o antes en la capital, en Beirut, y avivando el peligro de una guerra directa con Irán y una escalada muchísimo mayor en toda la región que puede tener consecuencias digamos, mucho más trágicas, ¿no?, para todos los pueblos en Medio Oriente y en el mundo. Entonces, en este marco de situación grave, acuciante, digamos, que estamos viviendo, yo les propongo analizar algunas claves de esto que está sucediendo, con la intención de poder profundizar un poco en la reflexión y aportar nuestro punto de vista a este desarrollo del movimiento también en solidaridad con el pueblo palestino, donde justamente es un movimiento donde participamos distintas tendencias políticas con distintos puntos de vista, miles y miles de compañeros y compañeras que son independientes, que no están tal vez ahora organizados en ninguna agrupación, pero que muchas empiezan a politizarse o a activar alrededor de esta causa, y que es importante que bueno, puedan abiertamente poder analizar, discutir y conocer las distintas posiciones políticas que hay para poder tomar vuestra propia posición con vuestra propia cabeza y pensar, digamos, por qué rumbo tiene que seguir este movimiento, ¿no? Esa es un poco la intención. Para eso mi idea era partir un poco de algunas reflexiones sobre la magnitud del genocidio que estamos viviendo, sobre el rol cómplice del imperialismo occidental, sobre lo específico también del proyecto colonialista del Estado sionista de Israel, y también, bueno, sobre el movimiento en curso y los debates que hay sobre cuáles son las salidas de fondo y cómo frenar esta escalada que parece imparable hacia la guerra y hacia catástrofes cada vez mayores, ¿no? Para eso, bueno, estos días leía una idea que es bastante importante, ¿no?, de que pareciera ser la primera vez que presenciamos un genocidio transmitido al mundo entero en directo. Y esto es bastante importante porque también habla de cómo repercute y cómo está impactando en nuevas generaciones y en millones de personas, diría, en todo el mundo, ¿no? En un sentido, venía pensando, podemos decir que Palestina es el Vietnam de una nueva generación, ¿no? Palestina concentra, significa, conmueve como la causa de los pueblos oprimidos contra ese monstruo colonialista que utiliza la tecnología más mortífera para intentar aniquilar un pueblo entero y tratar de erradicar la resistencia. Por eso Palestina despierta tantas simpatías y apoyos a nivel internacional, porque Palestina representa también la lucha de todos los pueblos de Medio Oriente contra el imperialismo, porque Palestina es una causa que reivindican los pueblos latinoamericanos, los pueblos en el continente africano, todos aquellos y aquellas que conocemos o los que venimos de países que saben lo que es la bota del imperialismo, que no tiene dudas en apoyar sangrientas dictaduras y tratar de aniquilar las resistencias de los pueblos a como sea, ¿no? Esa es un poco la causa palestina, y que
y que esté hoy siendo tomada y abrazada por miles, cientos de miles, millones de personas y especialmente de jóvenes en todo el mundo, bueno, la convierte en la gran causa, digamos, de esta época de la lucha contra la opresión imperialista, contra la opresión colonial y por la emancipación de los pueblos. Eso en primer lugar, ¿no? Durante todo este año, bueno, yo me acordaba que hicimos una charla en esta facultad, más o menos, creo que exactamente hace un año, justamente cuando hacía muy poquito que había empezado el genocidio y ya estábamos, digamos, hablando de una ofensiva brutal del Estado de Israel. Hacía una semana, 2 semanas que estaba ocurriendo y bueno, ha transcurrido un año y la verdad que es muy difícil poder transmitir en palabras la magnitud y la intensidad de este genocidio, ¿no? Podemos decir que más de 42.000 palestinos, palestinas, mujeres, hombres y niños han sido asesinados, sin contar los miles de desaparecidos que están bajo los escombros. Podemos decir que Gaza se ha convertido realmente en un cementerio de escombros bajo las bombas de Israel. Podemos decir que hay otros medios periodísticos que calculan que los fallecidos a consecuencia de la ofensiva de Israel llegan a más de 180.000. Podemos decir que Israel obligó a millones de personas a desplazarse, a abandonar sus hogares, a desplazarse kilómetros y kilómetros desde el norte hasta el sur de la Franja de Gaza y que mientras recorrían esos kilómetros con lo que llevaban puesto, con sus hijos de la mano, eran bombardeados. Podemos decir, como dicen por ejemplo periodistas desde el terreno, que había días que era más terrible y que es más terrible el hambre que el miedo a las bombas, porque Israel utiliza el hambre también como un arma de guerra y provocar hambrunas, porque el Estado genocida de Israel cortó el ingreso de alimentos, cortó el ingreso de medicamentos, bombardeó hospitales, bombardeó escuelas. Hoy leía, por ejemplo, que de nuevo en el norte de la Franja de Gaza está bombardeando todas las panaderías, los lugares donde se puede producir alimentos para generar un nuevo éxodo obligado de esa población como parte de su proyecto de limpieza étnica. Podemos decir todo esto, incluso creo que se queda corto, ¿no? Porque cuesta tomar dimensión de lo que significa. Yo me acordaba recién cuando venía que, por ejemplo, dije que Palestina es el Vietnam de esta época, y entonces cuando digo Vietnam a mí me viene a la cabeza esa famosa imagen, una fotografía, ¿no? de una niña corriendo delante de unos tanques y los bombardeos de napalm del imperialismo norteamericano sobre la población vietnamita. ¿Y qué imágenes vamos a recordar de este genocidio en curso? ¿Cuántas miles y miles de imágenes de niños y niñas podremos recordar de lo que está ocurriendo hoy en Palestina? Bueno, es muy difícil transmitirlo. Yo leía estos días un fragmento de un libro que se llama Sobrevivir al genocidio en Gaza, de Mahmoud Mushtaha, un joven periodista palestino, que contaba esto, ¿no? Que él con su primo recorrían las calles de Gaza buscando algo que comer porque no había alimentos para llevar a su familia, que uno de esos días en diciembre, con frío, miles de personas supieron que iban a llegar camiones con comida y que entonces decenas de miles de personas se amontonaron para tratar desesperadamente de poder acceder a una bolsa de harina, a algo con que alimentarse, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó. Israel disparó a la multitud desde tanques, desde drones, y en el acto murieron más de 115 personas. Esta es una anécdota que cuenta este joven periodista palestino en la apertura de este libro. ¿Y qué más habría que contar, ¿no? para mostrar esa crueldad sistematizada de una magnitud monumental que está descargando el Estado de Israel sobre este pueblo? Pero como esto podríamos contar, vuelvo a decir, miles y miles de anécdotas similares.
lo que está ocurriendo podemos decir que es la fusión de la violencia colonial más tradicional, ¿no? Y genocida de la vieja escuela, pero llevada adelante con armas pesadas avanzadas de última generación, con las armas del siglo XXI. Y digo que son los métodos de la fusión de la violencia colonial y genocida porque, bueno, ahora un poquito más adelante vamos a retomar esta idea de cómo el Estado sionista de Israel aprendió literalmente de sus socios mayores, los imperialistas británicos, los imperialistas franceses, de Estados Unidos, cómo llevar adelante genocidios, cómo imponer esa violencia colonial sobre los pueblos, ¿no? Antes de ir ahí, mencionar dos cuestiones que hacen a la actualidad y a la urgencia del momento. En primer lugar, lo que mencionaba Elías, ¿no? que estamos también presenciando en las últimas semanas un avance de las tropas del ejército de Israel en el sur del Líbano y fuertes bombardeos en Beirut. Por lo que yo venía leyendo, distintos analistas dicen que digamos, se compara con el 2006 e incluso hay que comparar el nivel de bombardeos en la ciudad de Beirut con 1982, cuando fue la invasión del Líbano por Israel, ¿no? En solo 10 días Israel ha asesinado en el Líbano más de 2.000 personas y ha dejado miles de heridos y ha provocado el desplazamiento de 1 millón de personas. Y como les decía, es la operación sobre el Líbano más importante, por lo menos desde el 82. Entonces está claro que el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, como ya lo han hecho en las últimas semanas y lo hemos hecho en las movilizaciones, tiene que incorporar con todo y plantear bien claramente la idea de que hay que terminar alto a los bombardeos sobre el Líbano, hay que exigir fuera las tropas de Israel del Líbano y todas las tropas imperialistas de la región, ¿no? Ahora bien, la otra cuestión de mucha actualidad es el peligro de una escalada mayor y un enfrentamiento directo de guerra abierta con Irán. Actualmente Israel mantiene, según el propio Netanyahu comentaba, bajo la mirada impávida, digamos, de las Naciones Unidas, que tiene 7 frentes abiertos: Gaza, Cisjordania, Hezbolá en el Líbano y en general el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias pro-iraníes en Siria, en Irak y ahora Irán. Pero lo que más esto ya venía en el último año, en los últimos meses ya se venía dando estos frentes, intercambio de misiles, enfrentamientos, etc. Pero lo que más ha cambiado en las últimas semanas es la posibilidad de que estas provocaciones cada vez más fuertes de Israel contra los que son aliados de Irán como Hamas y Hezbollah lleven a una escalada hacia una guerra estatal más abierta con Irán, un enfrentamiento que necesariamente entonces puede involucrar abiertamente a Estados Unidos y a otras potencias imperialistas como Reino Unido o Francia, y que de hecho ya las está involucrando, ¿no? Ustedes saben que después de la explosión de los buscas, de los walkie-talkies, de esa operación que hizo Israel en el Líbano y el asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, Irán respondió con más de 200 misiles que fueron rechazados con ese escudo antimisiles que tiene Israel, pero que no funciona sin la colaboración y funcionó efectivamente con la colaboración de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y Estados Unidos además ya reforzó la cantidad de tropas en la región y en este momento Netanyahu y su gabinete sionista están discutiendo el nivel de respuesta que van a dar y están discutiendo si van a bombardear infraestructuras militares o infraestructuras petroleras. De acuerdo a la dimensión de esta respuesta que se espera para los próximos días, va a venir otra de Irán y ahí vamos a ver qué nivel de escalada va a seguirse en la región. El panorama entonces es muy incierto. ¿Sí? Pasa. Israel viene, como les decía, permanentemente buscando un enfrentamiento más directo con Irán e involucrar a Estados Unidos en una guerra abierta. Hasta ahora Estados Unidos no estaba
no está, digamos, por esa perspectiva, porque no quiere, además del frente que está abierto en Ucrania y otros frentes, ir a una guerra en este momento con Irán, en este momento, lo remarco, pero no está claro que puedan evitar la escalada, porque si Israel sigue, digamos, escalando y la respuesta del régimen iraní es, digamos, similar, Estados Unidos va a terminar entrando, porque lo que sí está claro es que Estados Unidos de ningún modo va a dejar de apoyar incondicionalmente al Estado sionista de Israel. Eso es de lo que podemos estar seguras. Ningún sector del establishment norteamericano va a dejar de sostener a su aliado estratégico en la región, que es el Estado sionista. Entonces, ante esta situación también nos va a plantear nuevamente, y dentro del movimiento de solidaridad en las calles pro Palestina, una nueva, digamos, respuestas políticas, ¿no?, frente a las que hay que dar. Y aquí creo que, por lo menos nuestro punto de vista, es que hay que plantear claramente que estamos en contra de esta ofensiva guerrerista de Israel y el imperialismo contra Irán. Y aun cuando no demos ningún tipo de apoyo político al régimen reaccionario iraní, que es un régimen tremendamente represivo para su propia población, ¿no?, hacia el movimiento de mujeres, hacia la clase trabajadora, claramente tenemos que plantear que estamos por la derrota del imperialismo en Medio Oriente, que exigimos el fin de los bombardeos, que exigimos también el fin de las sanciones imperialistas a Irán, y que planteamos fuera las tropas del imperialismo de Gaza, de Palestina, de Líbano y de todo Medio Oriente. Creo que esa es una posición que hay que incorporar, digamos, en los debates actuales en la medida en que cambie, en que evolucione la situación. Ahora bien, este es un poco el panorama en el que estamos, que es muy complejo, ¿sí? Es explosivo realmente. Pero esto nos lleva a un cuarto punto, que es preguntarnos qué es lo que está buscando Israel, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esta política que está llevando adelante? Para esto yo quería retomar una reflexión que hacía hace unos días un historiador israelí antisionista, Ilan Pappé, que si no lo conocen les recomiendo, pero 100% que busquéis sus libros, que busquéis sus conferencias en YouTube. Es muy interesante, es parte de los llamados historiadores revisionistas en Israel, porque plantean claramente en los últimos años que han roto con el sionismo y que, bueno, una crítica de fondo y muy profunda a lo que constituye el Estado sionista de Israel, ¿no? Y él decía en una conferencia que Netanyahu necesita un escenario de más guerra y cada vez más caótico para tratar de implementar una solución extrema en Palestina y en la región, ¿no? Y efectivamente Netanyahu anunció su plan y dijo que quería crear un nuevo orden en Medio Oriente. ¿Y qué significaría esto desde el punto de vista de Netanyahu y del sector que gobierna en Israel? Significaría aniquilar por completo al pueblo palestino, significaría llevar adelante una limpieza étnica similar, digamos, a la que llevaron adelante en 1948 como base para la fundación del Estado de Israel. Antes del 7 de octubre, Estados Unidos venía tratando de avanzar en un plan para tratar de, digamos, normalizar la situación anterior, que ¿cuál era? Según estos mismos, este mismo historiador Ilan Pappé y muchos otros, ¿no? Era un régimen de apartheid. Israel es un régimen de apartheid sobre la población palestina. Y Estados Unidos, ¿qué quería? Que normalizar esa situación mediante lo que se conoce como los acuerdos de Abraham, que eran acuerdos que buscaba que se firmaran, por ejemplo, entre Arabia Saudita, Israel y otros estados árabes, para que estos reconocieran legalmente y de una vez por todas al Estado de Israel, y entonces sacar del medio, borrar de la historia la causa y los reclamos del pueblo palestino, ¿sí? Olvidarse de ellos. Bueno, ese plan no pudo mantenerse, y no pudo mantenerse porque la resistencia del pueblo palestino a la opresión colonial
prosigue y ha proseguido, e incluso en los hechos del 7 de octubre se expresó, ¿no? Más allá de las diferencias estratégicas y políticas que nosotros desde nuestro punto de vista podemos tener como una organización como Hamas, los hechos del 7 de octubre son parte de esa resistencia palestina y mostraron que no se podía eliminar y sacar del medio la causa de la lucha por la autodeterminación palestina. Y eso significó además una humillación histórica para las Fuerzas Armadas de Israel, que respondieron desatando esta ofensiva devastadora que vemos en los últimos meses, ¿no? Este mismo historiador, Ilan Pappé, retoma esta idea, digamos, de la búsqueda de una solución extrema por parte del Estado sionista, y él explica muy bien que esto tiene una base en lo que es el Estado de Israel, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay algunos sectores que opinan que si se sacara del medio a Netanyahu, como si fuera el malo de la película, bueno, se podría llegar a un acuerdo democrático con otros sectores de las clases dominantes en Israel. Y esto no es así. Y no es así porque la propia constitución del Estado de Israel desde 1948 es la constitución de un Estado de apartheid o de un Estado de colonialismo de colonos, como lo define Ilan Pappé y otros historiadores, ¿no? Y entonces les propongo brevemente hacer un pequeño recorrido por lo que es un poco la historia de constitución de ese Estado sionista y por qué lo definimos como colonialismo de colonos. Seguramente, bueno, sabréis que, digamos, los británicos, esa vieja potencia colonial también experta en genocidios, ocuparon la región de Medio Oriente y durante la Primera Guerra Mundial, junto con Francia, estaban con mucho peso en la región, y durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo los británicos, que eran la potencia imperial más fuerte en aquel momento, prometieron a los sionistas que podían establecer un Estado judío en lo que es el territorio palestino, ¿no? Esto se institucionalizó con la llamada Declaración de Balfour en 1917. Y al mismo tiempo los británicos jugaban un doble juego porque también prometían a los árabes que podrían avanzar en sus intenciones, en su reclamo de constituir un territorio árabe unido en toda la región. Y con esa promesa lograron el apoyo de distintos sectores de los pueblos para luchar en la Primera Guerra Mundial y para apoyar al imperialismo británico. Jugaban entonces con las aspiraciones nacionales según sus propios intereses. En las décadas siguientes fueron promoviendo la llegada de colonos judíos sionistas que además huían de persecuciones en otras partes de Europa, ¿sí? En la década del 30 esto pega un salto porque Gran Bretaña directamente va a reprimir a sangre y fuego lo que es uno de los grandes levantamientos de la población árabe en la región de Palestina, ¿no? Esto fue una gran rebelión, una insurrección árabe que surgió desde abajo y que culminó en una gran huelga general que justamente se oponía a esta persistente ingreso de los colonos que arrebataban tierras, que expulsaban a los campesinos de sus tierras, que destruían las fuentes de alimento, etcétera, etcétera. En esa revuelta tuvo un rol muy importante la clase trabajadora palestina, en uno de los capítulos más combativos, digamos, de la historia del movimiento obrero en la región. Y les quiero traer una reflexión que hacía un historiador sobre estos hechos, ¿no? Decía que la mayoría de los segmentos de la población árabe urbana de Palestina participaron de la huelga general, que los trabajadores urbanos desempeñaron un papel muy importante, que los sindicatos de conductores paralizaron el transporte árabe por carretera, los trabajadores del puerto paralizaron los puertos, que se formaron comités nacionales de huelga, que distribuyeron fondos de huelga para incluir a distintos sectores, ¿no? Fue una gran revuelta de los trabajadores y de los campesinos árabes, pero fue sobre todo derrotada por la represión de los británicos y por la acción también de los sindicatos judíos
que ya trabajaban para el sionismo, dividiendo a la clase obrera árabe de los trabajadores judíos. Finalmente, si seguimos un poco esta historia de la colonización, tenemos que ir a lo que es, digamos, el escenario a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí claramente las potencias imperialistas van a aprovecharse e instrumentalizar una cuestión real y muy sentida, que era la llamada cuestión judía, ¿sí? Después del genocidio nazi, del Holocausto, de la opresión y el racismo que había contra los judíos, contra sectores de la clase trabajadora judía y en gran parte de Europa, ¿no? Y la barbarie que había sido el genocidio nazi. Bueno, aprovechan esa situación para darle una salida reaccionaria, para entonces incentivar más todavía la colonización sionista de las tierras palestinas y finalmente para culminar en 1947 con lo que se conoce como el Plan de Partición de Palestina, aprobado por la ONU. Y esto lo quiero remarcar porque las Naciones Unidas a veces nos las quieren presentar como que son los salvadores del diálogo, la democracia, que van a mediar entre los sionistas y el pueblo palestino. Lo que hay que tener claro es que esa resolución de la ONU aprobó otorgarle a los sionistas el 52% del territorio palestino, cuando solamente eran en ese momento el 30% de la población, y lo eran además por todo este proceso de colonización que se había impuesto por medio de la violencia contra el pueblo palestino. Entonces, la creación del Estado de Israel fue promovida por la ONU, por las grandes potencias, y contó no solo con el apoyo de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, sino también de la Unión Soviética de Stalin, ¿sí? Burocratizada por el stalinismo, lo que fue también un golpe para, por ejemplo, los militantes comunistas de los países árabes, que consideraban que la lucha justa era contra el imperialismo, ¿no? Como cualquier militante comunista considera que un enemigo clave a combatir es el imperialismo en las regiones coloniales y semicoloniales. Bueno, el estalinismo decidió apoyar al sionismo para la constitución del Estado de Israel, y en mayo del 48 lo formalizaron después de llevar adelante este proceso de limpieza étnica que implicó borrar del mapa literalmente más de 500 aldeas, obligar al exilio a más de 1 millón de personas, que a lo largo de los años siguientes llegaría a alcanzar 7 millones de refugiados palestinos en los países limítrofes fundamentalmente, y en una diáspora palestina en el resto del mundo, ¿no? Esa es la genética, ¿sí? El genoma de la constitución del Estado sionista de Israel. Pero no es algo del pasado, no es solo algo que ocurrió hace 76 años y que está bien recordar porque es la fuente de todos los conflictos actuales. Es algo que el Estado de Israel a lo largo de estos 76 años una y otra vez mantuvo, profundizó y trató. Frente a la resistencia palestina a no abandonar sus territorios, Israel una y otra vez trató de hacer grandes guerras, digamos, contra el pueblo palestino, momentos de, como dice ahora Netanyahu, imponer un nuevo orden en la región y expulsar para siempre al pueblo palestino de sus tierras, ¿no? Esto lo hizo otra vez, por ejemplo, después de la Guerra de los 6 Días en 1967, con procesos de colonización permanentes de colonos robando y arrebatando las tierras palestinas, con la invasión del Líbano en 1982, con una nueva guerra del Líbano en el 2006 y con distintos procesos, ¿no? Ahora, a lo largo de toda esta historia, lo más importante es que el pueblo palestino no se quedó ni quieto ni callado, sino que resistió desde el comienzo. Lo hizo en 1948, lo hizo después del 67, lo hizo en la primera gran intifada, una nueva generación, en los años 90, y lo hizo también en la intifada del año 2000. Lo volvió a hacer más recientemente, por ejemplo, con procesos como una huelga general en Cisjordania, y lo sigue haciendo ahora, negándose a abandonar sus propias tierras como quisiera el Estado sionista. En este marco, cuando vemos, digamos, la
la persistencia, la profundidad de esa resistencia del pueblo palestino contra la opresión colonial de Israel, contra el imperialismo, es que cobra muchísima importancia el gran movimiento en apoyo al pueblo palestino que está surgiendo en todo el mundo. Yo leía hace también en estos días una entrevista a un intelectual anglo-pakistaní que se llama Tariq Ali, que también les recomiendo mucho, y él hablaba de la importancia del movimiento. Él reside en Reino Unido, que es uno de los lugares que junto con Estados Unidos es donde el movimiento, ahora lo vamos a contar, ha tenido quizás más masividad y desarrollo. Es muy interesante, ¿no? Y Tariq Ali dice que hay una nueva generación que ha comprendido que Israel, digamos, es un Estado colonialista que ha lanzado este genocidio con el apoyo de Estados Unidos y de Europa. Es decir, hay una nueva generación que ve a Israel tal como este es, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas nosotros hemos visto otras ofensivas e intervenciones imperialistas, incluso en Medio Oriente, de parte del imperialismo, pero, por ejemplo, la ocupación y la guerra de Irak, de Afganistán, las guerras de Libia, en Siria, en otros países. Pero el imperialismo norteamericano había logrado crear, digamos, un cierto sentido común de que estas ocupaciones se hacían y que eran intervenciones humanitarias, ¿no? Que eran intervenciones en defensa de la democracia. Y entonces, por ejemplo, en la ocupación y guerras de Irak y de Afganistán, vosotros seguramente eran muy, muy pequeñitos, no sé si habían nacido, 2003. No habían ni nacido, vale, wow. Es que cuando decimos que una nueva generación está surgiendo alrededor de la lucha en apoyo al pueblo palestino, es así, ¿no? Bueno, yo ya estaba en ese momento tratando de hacer comités contra la guerra y contra el imperialismo y claro, era muy difícil porque, por ejemplo, para que os deis una idea, en el feminismo, en Europa, que no era el movimiento feminista extendido como vimos en los últimos años, eran reductos mucho más adaptados a la academia, que se habían, digamos, ONGizado y aceptado el neoliberalismo, pero claro, hubo grandes feministas reconocidas que apoyaban la guerra de Irak, que apoyaban la guerra de Afganistán, porque decían, vamos a salvar desde Europa a las mujeres afganas, vamos a liberar a estos pueblos de la barbarie, vamos a llevar la civilización y las democracias occidentales a estos pueblos bárbaros. Ese era el discurso que tenía mucho peso. Y entonces era difícil, aún así hubo grandes movimientos contra la guerra, ¿no? Pero lo que hoy está viendo una nueva generación es más directamente desnuda, digamos, esta cara de lo que es Israel, de lo que es el Estado colonial y de lo que es el imperialismo. Ese relato de las democracias occidentales, del humanitarismo, no se sostiene más. Y entonces ha surgido uno de los movimientos más importantes en solidaridad con Palestina de las últimas décadas, sobre todo, bueno, como sabéis, en las universidades, en el movimiento estudiantil. Leía esta semana a una dirigente del movimiento, digamos, de este movimiento en Reino Unido, que lo comparaba con el de la guerra de Irak del 2003. En el de la guerra de Irak hubo una gran manifestación en Reino Unido que llegó a agrupar 2 millones de personas, fue enorme, ¿sí? Y entonces ella dice que a lo largo de ese año hubo 4 o 5 manifestaciones muy grandes. Sin embargo, este año ha habido alrededor de 20 manifestaciones durante todo el año, muchas de ellas con 500.000 de personas, con 800.000 personas, casi 1 millón de personas. Dice que hay manifestaciones todas las semanas, todos los meses y que además están acompañadas de un montón de actividades locales, demostraciones, campañas de boicot, actividades en las universidades, etcétera, etcétera. Lo mismo en Estados Unidos, es un movimiento muy activo y bueno, sabéis que empezó en las universidades, en esas universidades además de élite, ¿no? Que se consideraba que ahí ya no había vida política porque eran universidades para formar a los futuros
funcionarios del establishment norteamericano, que la vida política del movimiento estudiantil había quedado en el pasado y que eran universidades empresa, ¿no? Muy elitizadas. Bueno, y ahí surgieron esas acampadas del movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina, arriesgándose a ser expulsados de las universidades, como fueron muchos estudiantes, arriesgándose a una fuerte represión, como se vivió en los campus universitarios, y aún así manteniendo muy activo ese movimiento. Y luego eso se contagió a Francia. Acá hay un compañero de Francia que tal vez después nos puede contar algo, el amigo Lu. Y se contagió a Alemania, donde también nuestros compañeros, Lu es compañero de Revolución Permanente y de Le Pont Levé, que es la organización hermana de Contracorriente en Francia, y han tenido una participación ahí muy activa. Nuestras compañeras y compañeros en Alemania, también en la juventud, en las universidades, han participado contra la represión, contra las persecuciones del Estado muy fuertes, abriendo causas judiciales, porque se montó todo ese discurso de que quien apoyaba al pueblo palestino era antisemita, confundiendo antisemitismo con antisionismo, y sabemos que esa es una operación justamente de los sionistas para que nadie pueda criticar sus operaciones colonialistas. Bueno, el movimiento se contagió y se contagió también al Estado español, no les voy a contar a ustedes, pero bueno, ha tenido masivas movilizaciones, la acampada de antes del verano, que fue realmente muy importante. Yo pude tener el gusto de venir y estar muchos días cerca de la acampada con las compañeras acá de Contracorriente, y seguro a muchos de ustedes nos cruzamos ahí, y es un movimiento muy importante porque además es un movimiento que surge, y esto es muy importante, surge no por reivindicaciones directas, es decir, propias, que también hay movimientos que surgen por reivindicaciones propias y son muy radicales y son muy importantes, cuando por ejemplo, no sé, la derechista Ayuso ahora viene con un plan para privatizar más las universidades, que el movimiento estudiantil se organice y luche contra eso, es muy importante. Por lo que sea, ¿no? O por la vivienda, que ahora va a haber una manifestación este fin de semana y los jóvenes sienten en carne propia el problema de no poder tener acceso a una vivienda porque es un delirio poder pagarse un alquiler, y puede surgir un gran movimiento alrededor de eso y es muy importante, pero en este caso además es un movimiento que surge por solidarizarse con una causa de un pueblo oprimido y por sentir como propia esa causa, y eso lo hace quizás aún más importante, ¿no? Porque muestra algo profundo, muestra que están cambiando las formas de pensar, muestra que un sector de la juventud empieza a ver a su propio gobierno y a sus propios estados como estados imperialistas contra los que hay que luchar, y cuando eso empieza a pasar, empieza a cambiar todo, ¿no? Por eso yo decía al principio, Palestina es el Vietnam de nuestra época, y Vietnam, o la lucha, por ejemplo, en Francia, en apoyo a la emancipación del pueblo argelino, o en apoyo a los pueblos latinoamericanos cuando luchaban contra las dictaduras sangrientas en los años 60 y 70, es lo que ha forjado a generaciones que veían que tenían que enfrentar al imperialismo, que tenían que enfrentar a sus propios gobiernos, que retomaban en un sentido lo más avanzado de las luchas antiimperialistas y las luchas contra la guerra de los marxistas revolucionarios como Rosa Luxemburgo, como otros que frente a la Primera Guerra Mundial decían: el enemigo está en nuestra propia casa, es decir, el enemigo es nuestro gobierno, es nuestro Estado imperialista, y nosotros vamos a luchar contra eso porque nuestro gobierno y nuestro Estado es cómplice de la opresión de otros pueblos y no vamos a ser cómplices de eso, ¿no? Entonces es muy profundo y me parece que es muy importante. En ese sentido, el otro elemento también a destacar es este cuestionamiento a la propia estructura universitaria, cuestionar los convenios de las empresas privadas, como por ejemplo la banca, el Banco Santander, esa banca armada, como salió la semana pasada en un muy buen informe de la Asociación de las contra la guerra, mostrando cómo toda la banca, el Santander, el CaixaBank, todos los bancos españoles son claves en el financiamiento de las empresas armamentísticas con las cuales se producen las armas y las bombas
que van a masacrar al pueblo palestino. Y es esa banca, Santander, la que tiene sus cajeros, ¿no?, en los campus universitarios y que tiene convenios con las universidades y que incide en los consejos sociales de las universidades, la que está financiando un genocidio. La misma banca que además desahucia en los barrios, que tiene miles de viviendas vacías y que impide que la juventud pueda tener acceso a la vivienda. Entonces, el movimiento en solidaridad con Palestina puede relacionar profundamente este conjunto de elementos y plantearse una lucha no solo contra el colonialismo y el imperialismo, sino contra el capitalismo, contra los gobiernos que hoy gestionan este capitalismo imperialista. Y el último elemento que yo quería destacar, para después pasar a algunos debates y poder abrir un poco el debate, es el elemento también de la autoorganización. Y esto es muy importante, porque cuando el movimiento estudiantil empieza a intervenir, es decir, se empieza a despertar, deja de ser esas máquinas de repetir y memorizar como quieren las autoridades universitarias que sean, que entren de acá, que estudien, escuchan, repitan y salgan y no tengan pensamiento crítico. Cuando empieza a cambiar eso y se empieza a discutir en las aulas cómo hacer huelga por Palestina, cuando se empieza a discutir en los pasillos cómo levantar las clases y hacer ruido para que todo el mundo se comprometa con esa causa, cuando se hacen asambleas, cuando se hacen comités, cuando se discute, cuando se hacen comisiones de trabajo para ver cómo difundir esta causa, empieza a surgir desde abajo algo nuevo. Y eso es lo más importante, digamos, porque si está ocurriendo todo lo que está ocurriendo y tiene la gravedad que tiene, el movimiento estudiantil no puede seguir siendo lo que era antes, que era la nada, ¿sí? Era sujeto pasivo de recepción de ideas y de currículums, tal como venía siendo, para formarse, para trabajar en recursos humanos, para trabajar al servicio de las empresas, para ser acríticos. El movimiento estudiantil tiene que cambiar, tiene que organizarse desde abajo, tiene que reivindicar su derecho a hacer política en las universidades, a politizar profundamente las universidades, a que dejen ser un reducto de individualismo, a que surja como actor colectivo, y eso implica también que intervengan distintas posiciones políticas, que se discuta de política, que haya posiciones distintas, que no se pongan de acuerdo, que se peleen incluso en las asambleas por posiciones, por cómo seguir, por cómo continuar, por qué banderas hay que levantar, por qué reivindicaciones hay que levantar, si hay que ir a esta movilización o aquella, y todo eso politiza y hace que surja un colectivo desde abajo, democrático, que hay, por lo menos desde nuestro punto de vista, si desarrolla esa autoorganización desde abajo, puede cambiar profundamente las cosas. No dejarse, controlar ni por las autoridades, ni por los que plantean que las cosas tienen que ser de un modo y no de otro, sino discutir democráticamente desde abajo cómo hay que organizarse y cómo tiene que seguir el movimiento. A mí me gustó mucho de las jornadas del otro día que hubo la convocatoria de CGT y Solidaridad Obrera y otras organizaciones a la huelga, y que las universidades hicieron jornadas de lucha. Me pareció muy importante esa concurrencia, esa coalición entre estudiantes y trabajadores que se dio en distintos puntos, por ejemplo acá de Madrid, ¿no? Con las trabajadoras de las universidades, sé que hablaban en algunas universidades con trabajadoras de la limpieza, con docentes, con trabajadoras del PAS, de administrativas, para confluir, pero también fuera, ¿no? Porque romper los muros, esa burbuja que a veces se quiere crear en la universidad como si fuese apartada de la sociedad, es muy importante. Entonces que haya habido estudiantes que se hayan movilizado para ir al Hospital 12 de Octubre y confluir con las enfermeras, con las sanitarias, con los médicos que dijeron que querían hacer una acción frente a las puertas del hospital para solidarizarse con todas las sanitarias que están luchando en Palestina día a día cuando les destruyen y les bombardean los hospitales. Creo que es muy importante. O las estudiantes que fueron a las puertas de Airbus
con las trabajadoras y trabajadores de Airbus a denunciar que esa fábrica es una fábrica de destrucción masiva de los pueblos, o las que fueron hasta Amazon en San Fernando de Henares para junto a un puñadito de trabajadores de Amazon, que eran poquitos, pero que se animaron a salir y denunciar que esa empresa de Jeff Bezos tiene convenios con el ejército de Israel para suministrarle inteligencia artificial y satélites para bombardear a los palestinos en Gaza. Bueno, esas confluencias pueden haber sido todavía pequeñas, pero son muy importantes y son sintomáticas desde mi punto de vista de lo que del futuro, digamos. Esas confluencias muestran y pueden mostrar el futuro de lo que puede ser. Yo lo hablaba cuando me contaban las compañeras y compañeros esas acciones y decía, bueno, ¿no? Imaginemos lo que podría ser si todos los miles de estudiantes de las universidades, de los institutos, de las FP, se juntaran con los trabajadores de la Renfe, de los bancos, de los call centers, de las empresas armamentísticas, de la logística, etcétera, para paralizar todo en una gran jornada de huelga general y de lucha, saliendo cientos de miles a las calles y paralizando la producción, los puertos por donde circulan los barcos que llevan armas, etcétera. Sería enormemente poderoso. Si eso ocurriera aquí, si eso ocurriera en Francia, si eso ocurriera en Reino Unido, si eso ocurriera en Estados Unidos, donde además no les estoy hablando de algo delirante. En Estados Unidos, por ejemplo, la semana pasada y la anterior está habiendo una gran huelga de los trabajadores que están paralizando los puertos en varias regiones. Es un sector estratégico que puede paralizar la circulación de los barcos que llevan las armas. Y si eso se reuniera con la juventud que lucha contra el racismo, el movimiento Black Lives Matter, con la juventud que sale a las calles por Palestina, etcétera, con el movimiento de las disidencias sexuales, que es muy poderoso contra la derecha, etcétera, no lo para nadie, ¿sí? Esa es la fuerza para poder plantearse cómo frenar realmente un genocidio, ¿no? Porque no va a venir de las declaraciones vacías que hacen los gobiernos hipócritas como el gobierno de Pedro Sánchez, que se la pasa hablando del reconocimiento de Palestina mientras mantiene relaciones comerciales, políticas y diplomáticas con Israel. Un gobierno que sigue considerando un Estado amigo al Estado de Israel, que sigue vendiendo armas a pesar que dijo que no lo hacía y está demostrado que después de octubre y de diciembre lo sigue haciendo. Y que ha sostenido estos 76 años, este gobierno no, pero todos los gobiernos anteriores, el genocidio en curso y que lo va a seguir haciendo. No va a venir tampoco de declaraciones vacías en las Naciones Unidas, que, como les decía antes, ha sido clave en la legitimación permanente del Estado de Israel y que permiten con total impunidad que esto siga. Entonces, la fuerza está en unir a los pueblos oprimidos del mundo, a la clase trabajadora, a la juventud estudiantil en los países imperialistas, también en América Latina y en otras regiones, contra el imperialismo, contra los gobiernos capitalistas. Esto me lleva, y para poder ir cerrando, lo planteo rápido, así podemos intercambiar un poquito, algunos debates que hay de cuál es la salida más de fondo, ¿no?, para la emancipación de Palestina, para poder conseguir una Palestina libre. Y sabéis que hay debates, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un editorial de un tipo del New York Times, que decía, en Estados Unidos, decía, yo le diría a los jóvenes de las universidades que cantan Palestina libre del río hasta el mar, ¿por qué no cantan otra canción, no? Y entonces las recomendaba. Y decía, ¿por qué no cantan dos pueblos, dos estados? Y hacía un chiste y decía, incluso es pegadizo, dos pueblos, dos estados. ¿Por qué no cantan eso, no? Contra la consigna de Palestina libre del río hasta el mar. Bueno, en realidad lo que estaba diciendo es que quiere que el movimiento de la juventud retome la idea de la propuesta de los dos estados, que es la propuesta que todo el establishment imperialista viene tratando de negociar o de
discutir, que se podría llevar adelante y que es el gran engaño de los últimos 30 años para el pueblo palestino, ¿sí? 30, 40 años. Es la promesa de que Palestina podría tener un pequeñito estado, sí, un poco precario, pero un estado al fin, al lado del monstruo del Estado sionista y que podrían, bueno, convivir armónicamente. Eso es lo que se trató de implementar con algo que seguramente les suena, que son los acuerdos de Oslo, que fueron impulsados por el imperialismo norteamericano y que contaron con el apoyo de la OLP, ¿sí? En aquel momento, de la Organización por la Liberación de Palestina, que era el nacionalismo hegemónico en ese momento en Palestina, con Yasser Arafat, que firmaron esos acuerdos de Oslo donde se prometía que iba a haber 2 estados. Bueno, ya los acuerdos de Oslo significaban una promesa de un pseudo-estado, porque no puede haber soberanía realmente cuando eran 2 fragmentos territoriales divididos, controlados por el ejército de Israel, sin soberanía plena, con el control del ejército en los checkpoints internos, etcétera, como es, por ejemplo, Cisjordania o como era Gaza antes. Pero además eso ni siquiera podía sostenerse en esa forma precaria de pseudo-estado sin soberanía, porque el Estado de Israel permanentemente, como decíamos antes, intenta avanzar con la colonización, intenta formar ese gran Israel en todo el territorio histórico de Palestina y por lo tanto aniquilar y expulsar a la población palestina. El intelectual palestino Edward Said definió en su momento los acuerdos de Oslo como un instrumento de la rendición palestina, el Versalles palestino lo definió, ¿no? Porque por medio de esos acuerdos la OLP reconocía por primera vez la existencia de Israel y renunciaba a su consigna histórica de una Palestina laica, democrática y no racista en todo el territorio histórico. Otro historiador, Rashid Khalidi, que también les recomiendo muchísimo este libro, se editó el año pasado, creo, hace poquito, y es muy interesante, sobre los 100 años de colonialismo y resistencia, definía que esos acuerdos de Oslo habían sido un gran éxito solamente si crees en la colonización, en la limpieza étnica y en la apropiación de tierra. Solo así puedes considerarlos un éxito. Y de hecho el fracaso de los acuerdos de Oslo abrió paso en el año 2000 a la segunda intifada, que era la entrada en escena de una nueva generación combativa que se había frustrado con la experiencia de los 2 estados. Eso dio lugar en el 2006 a que Hamas, que se había opuesto a los acuerdos de Oslo, ganara las elecciones en Gaza. Bueno, la lógica expansionista del Estado de Israel continuó, y eso nos lleva al momento actual, ¿no? A las discusiones actuales. ¿Cuál puede ser la salida? Si la lógica de los 2 estados, que para que sepan es lo que defiende el gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, Sumar, etcétera, dicen que hay que pelear por los 2 estados, que hay que negociar eso de forma diplomática. Bueno, eso no sirve de nada, es limpieza étnica, es apartheid. Si eso no va, entonces ¿qué? Hay muchos sectores que plantean, por ejemplo, de intelectuales como Rashid Khalidi, como Ilan Pappé, él es palestino, Ilan Pappé es israelí antisionista, plantean la idea de un Estado desde el río hasta el mar que sea democrático, donde puedan convivir los palestinos e incluso toda persona que tenga la religión que tenga el origen étnico que tenga, es decir, que incluso puedan vivir ahí judíos si son antisionistas y si quieren vivir democráticamente en un Estado palestino en todo su territorio histórico, donde esté el derecho al retorno de los refugiados, etc. ¿El problema cuál es? Que ¿cómo se consigue eso? ¿Sí? ¿Es posible conseguir eso sin desmantelar totalmente el Estado sionista de Israel? ¿Y es posible conseguir ese Estado democrático desde el río hasta el mar, que creo que todas aquí coinciden que es la reivindicación histórica del pueblo palestino por la que hay que luchar, sin expulsar al imperialismo de Medio Oriente, de Palestina y de toda la región?
No, no es posible. No es posible porque mientras el imperialismo norteamericano, francés, británico siga con sus tropas en la región, va a seguir defendiendo y sosteniendo al Estado genocida de Israel. Mientras siga existiendo el Estado genocida de Israel, no hay futuro democrático para el pueblo palestino. Y si entonces la lucha es una lucha contra esas terribles fuerzas de la reacción, como es el imperialismo de Israel y el imperialismo europeo, lo que nos tenemos que plantear es qué fuerzas y cuáles son las vías para luchar por un Estado verdaderamente libre en Palestina. Y como les decía antes, la vía solamente puede ser de una lucha frontal contra el imperialismo, contra sus intereses, contra los intereses de las burguesías árabes en la región, que son cómplices del imperialismo, como en el caso de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudí, de Qatar, y contra todos los sectores que defienden sus intereses, de las grandes multinacionales petroleras, de las grandes multinacionales extractivistas, de las grandes empresas armamentísticas que hacen negocios en la región. Para eso solo podemos pensar que sería realista una lucha donde unamos a todos los pueblos oprimidos, no solo al pueblo palestino, a los pueblos árabes, a la clase trabajadora de la región, junto a las clases trabajadoras y al movimiento estudiantil y juvenil de los pueblos imperialistas, es decir, una lucha antiimperialista y anticapitalista hasta el final. Por eso, los que somos socialistas, revolucionarios, planteamos que en Palestina luchar por una Palestina libre desde el río hasta el mar es luchar por una Palestina obrera y socialista, es decir, es luchar también contra el capitalismo y contra el imperialismo. Ese es nuestro punto de vista. Y obviamente no es algo que esté planteado de la noche a la mañana, pero nos parece que es la única perspectiva realista como perspectiva de emancipación verdaderamente para terminar con esta recurrencia de masacres, de barbarie, de colonialismo en la región. Bueno, esto es un poco lo que yo quería aportar. Creo que tenemos que tener en cuenta además que la situación en Palestina se da al mismo tiempo que tenemos una guerra abierta en territorio europeo, como es la guerra de Ucrania, donde las potencias de la OTAN están trabajando con Ucrania, digamos, como Estado proxy, como se llama, para una guerra contra Rusia y contra una perspectiva estratégica de guerra con China. Ese es el panorama de barbarie, de guerras y de catástrofes al que nos están llevando cada vez más, y frente a eso la urgencia de profundizar la movilización desde abajo, pero también la urgencia de profundizar los debates, de retomar históricamente los debates de las luchas anticoloniales, antiimperialistas, de los pueblos oprimidos, de pensar cuál es la salida de fondo contra estas, operaciones colonialistas del imperialismo, y por eso retomar, en nuestro caso desde el punto de vista del marxismo, las lecciones históricas de las luchas, de las revoluciones, para tratar de evitar la profundización de estas barbaries, retomar el internacionalismo, retomar la lucha de clases y retomar desde nuestro punto de vista la lucha por el socialismo, por una sociedad emancipada, donde todos los pueblos puedan vivir de otra forma, decidiendo sobre su propio destino y armónicamente en relación también entre los pueblos y con la naturaleza y sacándose de encima la lacra que significa el imperialismo para todos. Bueno, termino acá, perdón que me extendí mucho, pero había mucho que decir.